Buenos días. Vamos a esperar que se incluyan algunos de sus compañeros y comenzamos la clase. El día de hoy vamos a ver una continuación del tema de distancia entre dos puntos. Vamos a ver perímetros y área de figuras y les voy a dejar una pequeña actividad. Nada más, ahorita que entren un poquito más de sus compañeros, comenzamos. Esta clase va a estar grabada, la información se las voy a agregar en Edmodo, ahí van a poder ver la presentación y van a poder ver la clase grabada de nuevo. Bueno, vamos a comenzar. Hemos estado viendo el tema del plano cartesiano, la distancia entre dos puntos, y vamos a ver ahorita un poquito más de el perímetro y el área de las figuras, que estas van a ser involucradas en el plano cartesiano. Aquí en la imagen les muestro un ejemplo de una aplicación de esto de distancia entre dos puntos, que es, bueno, con el propósito de explorar propiedades analíticas para realizar medidas o construir planos, además de interpretar modelos relacionados con los segmentos. Estos pueden ser segmentos rectilíneos o polígonos. Como les comento, vamos a ver algunas figuras. Aquí en la imagen podemos ver una captura de pantalla del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde vemos el mapa de México y se traza un segmento desde Coahuila hasta Jalisco para conocer qué distancia hay entre los estados. Aquí esta imagen pues ya está a escala. Se traza la línea de Coahuila hasta Jalisco y nos dice aquí que podemos medir la distancia, que son 710 kilómetros. Ya más adelante en otras matemáticas vamos a ver o también en física o en alguna otra materia, que se puede calcular también el tiempo que empleamos nosotros al recorrer esta distancia. Pero ahorita para ustedes nada más es conocer cuál es la distancia de un punto a otro. Aquí hablamos de segmentos, que es lo que estamos haciendo de estas líneas. Un segmento es esta línea recta que nos demuestra la distancia que hay o nos representa la distancia que hay de un punto a otro. Por ejemplo, aquí tenemos el punto A y el punto B unido por una línea, una recta. En este caso, vamos a denominar que la línea se llama AB. Esta línea que tenemos aquí arriba de las letras representa el segmento o nos representa que es una línea que va desde un punto A hasta un punto B. Y como a manera de esquema, este es el esquema que nosotros podemos emplear. Aquí pueden cambiar las letras, puede cambiar la distancia. Aquí ya también se les puede agregar el valor de esa distancia, entre otras cosas que vamos a ver. También hay diferentes tipos de segmento, que es lo que hemos estado viendo, que son los segmentos. Aquí los representamos en planos cartesianos. Aquí tenemos 3, que van a ser paralelos al eje X, en el caso de los segmentos horizontales. En el caso de los segmentos verticales van a ir paralelos al eje Y. Y vamos a tener un tercer tipo de segmento, que este es un segmento inclinado. Este segmento es el que hemos estado viendo para calcular la distancia entre dos puntos.
Aquí, por ejemplo, en el segmento horizontal tenemos que sus puntos, el punto A se encuentra localizado en la coordenada 1,2 y el B en la coordenada 4,2. Aquí podemos hacer un cálculo de acuerdo a las unidades que tenemos aquí en el plano cartesiano. Por ejemplo, nosotros podemos decir que del punto A al punto B hay 1, 2, 3 unidades, de acuerdo a la figura que estamos aquí viendo. En el caso del vertical, también podemos decir que del punto A al punto B hay 1, 2 unidades. Sin embargo, aquí en el plano inclinado no podemos calcular o no podemos hacer la misma situación, ya que en este plano son distancias más grandes. No es la misma distancia, por ejemplo, de aquí de estos dos puntos, de -1, -2. No podemos decir que son 2 unidades porque esta línea es más grande. Entonces aquí por eso es que empleamos la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos ya habíamos dicho que se calcula mediante una fórmula para el caso de líneas o de segmentos inclinados. Aquí tenemos uno. Este segmento va del punto A al punto B. Tenemos aquí las coordenadas de cada punto. Estas coordenadas las vamos a ingresar a la fórmula que ya habíamos dicho que era la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Aquí simplemente se hace la sustitución de los valores de las coordenadas como lo hemos hecho en los ejemplos pasados. Y aquí se hace también, hacen el cambio de, por ejemplo, si es de A a B, de B a A. Aquí nada más hacen el cambio de las coordenadas de los puntos, pero se calcula de la misma manera como aquí vemos en la fórmula y pues nos da la misma distancia. Sin embargo, aquí vamos a empezar con el tema que se llama perímetros y área de polígonos. Este tema ya lo han visto. Bueno, ya han calculado ustedes áreas, ya han calculado perímetros en las matemáticas de primaria, de secundaria, y ahorita en prepa vamos a ver lo que es el perímetro y el área de polígonos, pero estos los vamos a incluir en un plano cartesiano. Entonces, como recordatorio, sabemos que la palabra perímetro viene del griego, que significa alrededor, y metro, que significa medida. Entonces, el perímetro va a ser la suma de cada, alrededor de la figura. Por ejemplo, tenemos aquí un rectángulo. Dice que el perímetro va a ser la suma de la cantidad de lo que mide cada lado. Por ejemplo, aquí en el rectángulo tenemos que su base mide 4 centímetros y su altura vale 2, pero tenemos 2 alturas y 2 bases. Entonces vamos a sumar 4 más 2 más 4 más 2, que eso nos va a dar un total de 12 centímetros. Aquí dejamos representado el 12 centímetros porque estamos hablando de los centímetros. Cuando no hay unidades, cuando no tenemos metros, centímetros o una cantidad, vamos a dejarlo como 12 unidades. Aquí tenemos otra figura, la cual no tiene una forma regular, pero tenemos aquí nosotros las medidas. De aquí a acá mide 6, de acá a acá 5, 2, 3 y 3. Entonces, para sacar el perímetro, que es el contorno de la figura, sumamos cada cantidad, que nos da un total de 19 centímetros. En el caso del pentágono, aquí hacemos una multiplicación porque cada lado mide lo mismo. Entonces son 5 lados que miden 3 centímetros cada uno. Entonces por eso multiplicamos 5 por 3, nos da 15. Si a cada lado le ponemos que vale 3, 3 y 3, entonces sumados nos van a dar 15 también. En esta imagen podemos ver los dibujos, las figuras que tenemos, el nombre de cada figura y las fórmulas, la fórmula del perímetro y la fórmula del área. Aquí, por ejemplo, el triángulo
su nombre, su figura. Y en el caso del perímetro, como les digo que va a ser la suma de cada lado, se representa por L. Entonces va a ser L más L más L. Aquí puede cambiar la letra, pueden tener una A, pueden tener una B, pero todas van a medir lo mismo. En el caso de otras figuras, del triángulo que tenga diferente inclinación, es lo mismo para el perímetro. Vamos a hacer la suma de los lados y para el área va a ser la fórmula que ya conocemos. El área va a ser lo de adentro todo lo que ocupa adentro la figura. Por ejemplo, aquí el área va a ser la base por altura sobre 2. Para el caso del cuadrado, pasa lo mismo que con el pentágono. Tiene sus lados iguales y sabemos que tiene 4 lados. Entonces, por eso su perímetro va a ser 4 veces L. Aquí, como les digo, pueden encontrar A, B, C, pero siempre van a ser 4 lados. Para el área, va a ser lado por lado o el lado al cuadrado. En el caso del rectángulo, que como ya lo vimos en el ejemplo pasado, tiene una base y una altura, pero tiene 2 bases y 2 alturas de acuerdo a la figura para calcular el perímetro. Y para el caso del área es base por altura solamente. En el círculo, aquí interviene lo que es el diámetro, que es toda la línea de la circunferencia del círculo. Su perímetro va a ser el diámetro multiplicado por pi. Pi es el valor que tenemos 3.1416. En el caso del perímetro se multiplica el pi por el diámetro. Para el área vamos a utilizar el radio. Va a ser pi por radio al cuadrado. El radio va a ser la mitad del diámetro. Para el caso del rombo, tenemos que su perímetro va a ser 4 veces A, porque también, de igual manera, en un rombo sus lados son iguales. Entonces, para el área solamente vamos a cambiar. Aquí tenemos una de mayúscula y una de minúscula, y estos las multiplicamos y las dividimos sobre 2. Y así para cada figura. Aquí podemos ver el pentágono, el hexágono, el trapecio, el paralelogramo, y vemos igual cómo es su fórmula para el perímetro y su forma para el área. Aquí en el caso de los pentágonos son 5 lados, es multiplicado por el valor de cada lado, y en el pentágono son 6 por cada lado, y en el trapecio igual se suman cada valor de cada lado. En el caso del paralelogramo son 2 veces A, porque tenemos 2 lados iguales con un valor de A y 2 lados iguales con un valor de B. Aquí les muestro un ejemplo. Este es un ejemplo numérico donde vemos en un hexágono. Aquí podemos medir el hexágono, que tenemos que cada lado mide 32 centímetros. En este hexágono, incluimos un término que se llama apotema, que es la distancia desde el centro hasta uno de los lados del hexágono. Entonces, para el caso del perímetro, como ya les comento, es solamente sumar cada lado. Y como estos lados son iguales, cada uno mide 32. Entonces, son 6 lados multiplicados por el 32 nos da 192 centímetros de perímetro. Para el caso del área, la fórmula nos dice que es el perímetro por el apotema dividido entre 2. Entonces el perímetro es el que se acaba de calcular, que son 192, por el apotema, que en este caso son 27.7, dividido entre 2, nos da 2.660.16 centímetros. Aquí se utiliza centímetros cuadrados porque ya estamos calculando el área. El área, como les comento, es todo lo que está dentro de la figura. Este mismo proceso lo vamos a utilizar para las figuras que dibujemos en un plano cartesiano, como en este ejemplo. Este otro ejemplo es un polígono, es un triángulo, en el cual nos pide calcular el perímetro debido a cada vértice. Los vértices ya hemos visto que son las esquinas de cada figura. En este ejemplo vamos a calcular la distancia que hay
desde el punto A al punto B, del B al C y del C de nuevo al A. Nada más que aquí en el ejemplo del C, este punto lo marcan también como punto D. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos, pero vamos a hacer 3 fórmulas utilizando las coordenadas que tiene cada figura. Por ejemplo, vamos a sacar la distancia que hay de A a B, de B a C y de C a D. Utilizando la fórmula, debido a que, como les había comentado anteriormente, estas líneas son segmentos inclinados. Entonces, utilizamos la fórmula como ya lo hemos estado haciendo en los ejercicios anteriores, utilizando el x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, utilizando su raíz para los segmentos de A a B, de B a C y de C a D, como les había comentado. Estos segmentos van a dibujar la figura del triángulo. Haciendo las operaciones, del segmento AB vale 6.32, del B al C valen 5 y del C a D es raíz de 29. Aquí les había comentado que podían dejar raíz de 40, pero para poder realizar la suma de los perímetros, pues agregamos los decimales. Entonces, el perímetro, que va a ser la línea, lo que mide cada línea del triángulo, cada suma va a ser igual al perímetro de la distancia que hay de A a B, de B a C y de C a D, la suma de cada una de los lados. Entonces hacemos la suma de 6.32 más 5 más 5.38, que es la raíz de 29, y esto nos va a dar un perímetro de 16.7 unidades. Aquí en el caso, como ya les comento, si tienen metros, aquí va a ir 16.7 metros, si son centímetros, 16.7 centímetros, pulgadas o cualquier unidad. Aquí como no las tenemos, simplemente se queda unidades. Hasta aquí es el tema y esta va a ser su actividad. Van a hacer simplemente su formulario. Van a ir agregando la figura, la fórmula, cuántos lados, cuántos vértices y pues nada más lo que les acabo de presentar de esto. Van a hacer el dibujo, van a hacer el nombre y las dos fórmulas, área y perímetro. Pero aquí les muestro algunos ejemplos de internet que les pueden ayudar para recordar las fórmulas y las figuras. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Por mi parte, muy bien explicado. Gracias. Profe, para la actividad, ¿cuántas figuras deben de ser? Por lo menos las que les acabo de presentar ahorita. Gracias. ¿Tienen alguna duda del tema? El día de mañana ya les envío una actividad relacionada con como el triángulo que les acabo de mostrar. ¿Tienen alguna duda? ¿La clase va a estar igual en las carpetas? Sí, va en Edmodo. De hecho, ya les puse la presentación. Ya nada más ahorita les estoy grabando esta clase. Se las voy a compartir por YouTube. En la carpeta van a encontrar la presentación y la grabación de la clase. ¿Tienen alguna duda con el tema? No, profe, no tengo compañeros. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Si no, entonces su actividad me la pueden entregar. Bueno, le van a tomar igual foto. Esa actividad es su formulario, es formulario para el examen. Esa la guardan, pero sí, como quiera me envían la evidencia. Me la pueden dejar como mensaje o como publicación en Edmodo. Si no tienen dudas, entonces hasta aquí es el tema. Mañana les dejo una actividad y el miércoles vemos otro tema. ¿Ok? Gracias, profe. Ya nos podemos salir, Sí. Los profe. Sí, les dejo actividad. Bye. Bye, se cuidan.